México, las puertas del porvenir están abiertas. Para México y los mexicanos, nace una esperanza. Cifro mi orgullo en ser un mexicano de raíz. Siento afluir en mí a través de muchas generaciones los dolores y esperanzas, las pasiones y la fe del pueblo que me ha engendrado y del que me ufano en ser parte integrante. Eso dijo en cierta ocasión el hombre de quien hablaremos y que también hablará para ustedes. Un hombre nacido del pueblo mexicano que por méritos propios justamente pudo decir: estoy íntegramente obligado con el pueblo de México en todos los minutos y las horas de mi vida. He hecho a la patria la entrega de mi hogar, de mis padres, de mis hermanos. Yo ya no tengo familia personal. Solo tengo una gran familia que es el pueblo de México al que quiero entregarme. Del pueblo vengo y al pueblo me debo. El 1 de diciembre de 1964 nace una nueva esperanza para el pueblo mexicano. Una esperanza fincada en la realidad palpitante de su progreso anterior, ininterrumpido, glorioso. El 1 de diciembre de 1964 se inicia el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el hombre a quien sus compatriotas eligieron libre y democráticamente para que tome las riendas del país. La serena verdad de las palabras es la mejor guía para esa esperanza, porque Gustavo Díaz Ordaz, con su entereza y patriotismo, regirá los destinos de México con un esquema político, social y administrativo que presagia un gran programa de gobierno. He aquí el pensamiento vivo del nuevo gobernante mexicano, licenciado Gustavo Díaz Ordaz. 3 normas regirán mi conducta: ambiciosa audacia en la concepción de las metas, reflexiva prudencia en la elección de los medios y firmeza inquebrantable en la ejecución. Espero contar con la ayuda de los mexicanos que piensan que la revolución ha encontrado principios que permiten la dinámica del progreso de México, respetando la dignidad del hombre y sabiéndola conjugar con la personalidad del Estado sin tratar de hacer desaparecer a uno de ellos. Que piensan que la revolución es anhelo constante de mejoramiento y que nuestro pueblo es lo que espera. Que piensan que la revolución es servicio a los que padecen más carencias, a quienes tienen mayor necesidad. Me debo a México. A él me entrego y lo serviré con toda mi fe, con todas mis fuerzas, con toda mi apasionada devoción mexicana. De insurgentes y liberales vengo, creo en los míos, y México para mí es religión entrañable, dulce religión que nos une a todos como familia en el mundo. Ante ustedes desfilará el pensamiento vivo de un hombre llamado a gobernar a un pueblo por la libre voluntad de ese pueblo. Esta es la imagen clara y precisa de lo que piensa ese hombre, con el que nace una nueva esperanza de paz,
progreso y prosperidad para México. Como candidato del pueblo de México en el discurso de protesta, estamos obligados a mantener y acrecentar el legado histórico que el mexicano de nuestros días recibió en materia de libertades. Para lograrlo, es indispensable conjuntar libertad y justicia social. La lucha por la justicia social es un móvil fundamental de la historia de México. Acercarnos a ella hasta su cabal obtención es mandato imperativo de la Revolución Mexicana. Luchar por la libertad es la más pura esencia del espíritu y vocación del mexicano. Para robustecer la unidad nacional, debemos enseñar una historia patria creadora de concordia en la conciencia de la niñez y de la juventud. Esta obligación cívica está por encima de cualquier debate doctrinario. Se trata de la patria. Frente a ella, nada ni nadie debe atentar. Su figura es diamantina, como la de los héroes que dieron luz a esta nación libre. La lucha por la independencia y la lucha por las libertades se enlazan de tal modo que acaban identificándose. Hombres libres para una patria libre. Patria libre para hombres libres. Morelos nos dio una lección de humildad y de servicio social. Por eso es grande Morelos y por eso constituye otro de los núcleos indiscutibles de la permanente unidad de los mexicanos en el servicio de su patria. Él nos dio otra lección cuando renuncia al cargo de generalísimo y adopta el de siervo de la nación, y nos da la lección que yo adopto de que la norma mejor de servir al pueblo es obedeciéndolo. La mejor manera de defender nuestro modo de pensar es defender la libertad que tienen los demás para pensar a su modo. Quien es intolerante con los otros, a gritos está pidiendo intolerancia contra él. Cuando el proceso electoral estaba en marcha, aspiramos a perfeccionar el sistema que permite que las decisiones fundamentales del gobierno se formen con el concurso de las opiniones de todos los mexicanos que desean emitirlas. De la suma de opiniones coincidentes y del contraste de las divergentes, deben nacer las resoluciones fundamentales que México haya de tomar para resolver los problemas que confronta. haciendo justicia a un gran gobernante, Gustavo Díaz Ordaz dijo: nada de lo que debemos hacer sería posible sin la acción que sin desmayo, con audacia, con decisión y prudencia, ha realizado entregando su vida el presidente Adolfo López Mateos. Profundas reformas sociales, políticas y económicas, obras gigantescas en lo interno, vigencia eficaz de principios seculares del pueblo de México en materia internacional, llevar el prestigio de nuestra patria por el mundo a luchar denodadamente por la paz, sorteando hábilmente difíciles situaciones, son en rasgos generales los actos sobresalientes de su gobierno. Por encima de todo, sin embargo, ha rejuvenecido ideológicamente a la Revolución Mexicana, facilitando de esta manera el que puedan escribirse nuevos capítulos para la historia de México. Y son precisamente esos nuevos capítulos históricos los que están por escribirse en la esperanzada realidad del México de hoy, progresista, democrático, amigo cordial de todos los pueblos del mundo.
al hablar de la Carta Magna de la República Mexicana. Nuestra Constitución establece un sabio sistema que permite armonizar, complementándolos, elementos al parecer antitéticos: el orden y la libertad, lo individual y lo social, la empresa privada y la intervención del poder público en el campo de la economía, el capital y el trabajo como factores de producción, el ejido y la pequeña propiedad rural. La filosofía política que ha inspirado este sistema, de raíz profundamente humanista, forma parte entrañable del México nuevo, como que brota de las más profundas corrientes de nuestra historia. Con la Constitución como guía, sin admitir retrocesos ni claudicaciones, pero tampoco absurdas precipitaciones, el pueblo mexicano marcha hacia las grandes metas que la revolución le trazó: la paz en la libertad y el progreso para realizar mejor la justicia social. En torno al último movimiento libertario de México, cuya influencia política va mucho más allá de los límites de la patria. La revolución fue hecha para todos, y su bandera pertenece al pueblo sin excepciones. Bajo su amparo caben todos los mexicanos. La Revolución Mexicana lucha incansablemente por brindar a todos idénticas oportunidades. Se empeña a defender a los pobres frente a los ricos, a los débiles frente a los poderosos, para amparar aún a sus más encarnizados enemigos con el más amplio manto de libertades y garantías, por fortalecer los vínculos de la cordialidad interior y por vivir en paz con todas las naciones del mundo. Una doctrina propia, elevada, fue señalada por el mandatario. Para el hombre de México, el primer valor es el hombre mismo, que demanda por igual justicia y libertad. Y hablando de la libertad, tan dramáticamente alcanzada por el pueblo mexicano, conquistamos la libertad para disfrutarla dentro de la ley, cumpliendo los deberes propios y respetando los derechos ajenos. La libertad es una condición esencial de nuestra vida diaria. Es el marco espiritual para trabajar y producir, para crear la grandeza nacional. En México existen todas las libertades menos una: la libertad para acabar con todas las demás libertades. Nadie tiene fueros contra México. México ante el mundo es una gran familia henchida de amor por la patria. La justicia social, que tiende a la distribución equitativa de la riqueza y a la supresión de los abusos, impone a todos la obligación de concurrir a la creación de la abundancia nacional. No olvidemos que somos una gran familia y, por tanto, no puede ser sana la prosperidad de una parte de México si se funda en la pobreza de otra. la democracia no se limita en México. He ahí un vigoroso pensamiento de Gustavo Díaz Ordaz. Las fórmulas democráticas de gobierno no se limitan al ámbito de lo político, sino que trascienden a otros muchos de la vida del hombre. Democracia también significa economía del pueblo,
para el pueblo y por el pueblo. La democracia mexicana es dinámica, constructiva, eficaz. México requiere más y mejor iniciativa privada y más y mejor iniciativa estatal. Ambas tienen su importante función que desempeñar y un amplio campo para su actividad. Pueden y deben operar armónica y complementariamente. Queremos que ningún mexicano sea tan fuerte que pueda oprimir a otro, ni tan débil que se vea en la necesidad de ser oprimido. El pensamiento del hombre que gobernará a México avisora los problemas nacionales y con serenidad los examina y sugiere los medios para superarlos. La política fiscal debe influir en la mejor distribución del ingreso, sin llegar al extremo de constituir limitación, obstáculo o desaliento en las actividades productivas, sino por el contrario, estímulo al desarrollo económico, al alentar actividades de producción y canalizar el uso de mayores recursos para aumentar el ritmo de crecimiento. Hablando de un angustioso problema mexicano. El problema del campo es el más angustiosamente grave en el horizonte político, social y económico de México. Necesitamos penetrar muy a fondo la complejidad de sus diversas facetas y conjuntar todos los esfuerzos que puedan coadyuvar a resolverlo. Ya se han dado los primeros pasos y debemos proseguirlos a fin de elaborar un programa nacional en beneficio de los mexicanos. Al logro de la mayor cantidad de empleos están encaminadas la reforma agrícola y agraria, la industrialización y el mantenimiento de una economía en constante expansión. La reforma agraria o es integral o no es reforma agraria. El sector rural ha apoyado el desarrollo industrial de México y el crecimiento urbano. Los sectores industriales y urbanos deben coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida del sector campesino. Este aumentará así su poder de compra. El desarrollo económico tiene que ser equilibrado y el equilibrio fundamental es el que tiene que ser establecido entre agricultura e industria. Las obligaciones del Estado ante su pueblo. He visto que no es posible concebir la vida armónica de una sociedad fundada solamente en un Estado que da y sectores inertes que reciben. Pero si ese pueblo de una entidad se alza vigoroso para mejorar sus destinos, entonces el Estado está obligado a responder con el más vigoroso de los impulsos. Defender la nacionalización del petróleo y de la industria eléctrica es defender la soberanía patria que se identifica con la riqueza de su territorio. Su explotación racional es alta labor de patriotismo que exige impulsos incesantes. Por prohibición constitucional, la inversión extranjera directa no tiene acceso a los campos básicos de la economía nacional. El respeto inconmovible a los derechos obreros fue asegurado por el nuevo mandatario mexicano. Siempre he creído que toca al movimiento obrero fijar su línea interna de acción, decidir con plena autonomía su conducta. Al gobierno concierne tutelar al trabajador en la defensa de sus intereses legítimos. Los derechos de huelga y de sindicalización son intocables, usados dentro de la ley. No nada más son instrumentos de reivindicación económica, sino también cimiento de la auténtica paz social. Nada ni nadie podrá desviar el criterio eminentemente revolucionario que en materia laboral
sustento y sustentaré cualesquiera que sean las circunstancias que prevalezcan. Y en torno a otro de los problemas básicos de México. La educación pública es tarea básica de la revolución. México requiere seguir intensificando sus esfuerzos por desterrar definitivamente el analfabetismo para cubrir las necesidades básicas de la educación primaria, para aumentar las posibilidades de la secundaria y de capacitación industrial, y para intensificar la enseñanza industrial y técnica. La cultura es el fruto magnífico de la libertad. Por eso en las universidades nunca puede faltar la libertad. Las diferencias por modo de pensar no deben ser tan intensas que atenten contra la libertad. Para el campo internacional, Gustavo Díaz Ordaz deja claramente marcado su pensamiento vivo en esta forma. El Estado mexicano debe seguir siendo claro ejemplo de cumplimiento de obligaciones libremente contraídas y en la buena voluntad de su contribución dentro de los organismos internacionales a que pertenece. Lucharemos por la paz a sabiendas de que la autodestrucción del género humano no es en nuestros días hipótesis remota, sino posibilidad que debe ser combatida. Creemos en una paz que no sea únicamente ausencia de guerra, sino cooperación entre naciones libres e iguales para vencer los problemas que aquejan al hombre de todas las latitudes. La política internacional de México es inconmovible. No intervención y derecho de autodeterminación. Nuestro pueblo quiere para todos los pueblos del mundo lo que quiere para sí mismo. A cooperación respondemos con cooperación y a solidaridad con solidaridad. Quedan así definidas las rutas de México hacia su progreso, al nacer una nueva esperanza de paz, cuando clara y rotundamente dijo: procuraremos acrecentar el prestigio y las influencias del país en servicio de la humanidad, así como el aprovechamiento de los beneficios derivados de la solidaridad internacional. Nos ilumina don Benito Juárez cuando respetamos en los demás pueblos el derecho de gobernarse, tanto como exigimos que se respete en nosotros. Al tomar posesión el licenciado Gustavo Díaz Ordaz como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, entre otros valiosos conceptos de su discurso inaugural, expresó: mi voz es la de un mexicano típico, como hay muchos. Sin embargo, el voto libremente expresado por mi pueblo hace que sea además la voz de México. Quiero que el mensaje de esa voz sea de optimismo y de concordia, pero que lleve también mi exhortación a todos los pueblos, y muy particularmente a los que su mayor poder inviste de mayor responsabilidad, para que usen de ese poder en la lucha conjunta o al menos paralelamente contra los enemigos del hombre, la pobreza, la ignorancia, la enfermedad, la inseguridad, la opresión, la injusticia, los fanatismos belicistas, residuos estériles todos de un mundo que ya ha dejado de existir. Se es injusto con México cuando se le señala como deseoso de constituirse en líder de América Latina. Ni lo pretendemos ni lo deseamos. Dentro del concierto latinoamericano, México podrá ir circunstancialmente a la cabeza o a la zaga, o en posición intermedia en alguno de los aspectos de nuestra vida, pero aspira únicamente a ser un miembro más en el conjunto que suma su esfuerzo para el mejoramiento común. México lo que quiere es ser entrañablemente hermano
de todos sus hermanos de Latinoamérica. En estas frases del pensamiento vivo de Gustavo Díaz Ordaz se cifra la nueva esperanza para México. México continuará por su senda de progreso dentro de la libertad y la justicia social. Así lo garantiza el hombre que entrará a la historia, conduciendo a un pueblo hacia sus más altos destinos. La voz de Gustavo Díaz Ordaz, al finalizar su discurso inaugural como nuevo presidente de México, estableció el compromiso de servir con lealtad, con eficacia y con honradez a su pueblo. Quienes han aceptado compartir conmigo las tareas del Poder Ejecutivo, saben también que somos mexicanos iguales a los demás. No somos más. No nos diferenciamos de nuestros compatriotas, sino en que tenemos mayores responsabilidades y más obligación de servir, porque eso precisamente somos. Porque eso precisamente somos, servidores del pueblo. Debemos serlo sin soberbia, sin desalientos, con lealtad, con eficacia, con honradez como norma y no como excepción o como mérito, y esperando como única real compensación la satisfacción de haber cumplido con nuestro deber. Por mi parte, sello el gran compromiso. Todos los intereses genuinamente mexicanos me serán sagrados y velaré porque nada ni nadie los menoscabe. Y entiendo por genuinamente mexicano lo que lleva el calor de México, lo que sobrepone a todo otro interés, el interés supremo de México, lo que mueve al hombre, a la mujer y al niño a amar apasionadamente a México. De la propia entraña del pueblo mexicano vengo y a ella he de regresar. Él dio inspiración y sentido a mi vida. Es mi único aliento y mi sola fuerza. El pueblo me ha concedido los más grandes e inmerecidos honores y en mis manos puso confiadamente su esperanza. Me entrego por entero a la tarea de comprenderlo para obedecerlo, de obedecerlo para servirlo.